Ahora sí creo que estamos grabando. Estamos a 16 de abril, viernes. Este es el informe semanal del movimiento larruchista. Y vamos a empezar con los acontecimientos de ayer, con la declaración de guerra financiera por parte de Estados Unidos en contra de Rusia, que se suma al tremendo peligro de una escalada militar en el Mar Negro en torno al tema de Ucrania, también provocaciones ya extraordinarias por parte de los británicos, por parte de Biden en Washington, por parte de los intereses financieros que están detrás de Londres y de Washington. Tenemos una situación mundial extraordinariamente inestable y extraordinariamente peligroso. Hay una posibilidad de guerra en diversos frentes y todo esto indica lo que hemos estado denunciando por algún tiempo, que estamos en una crisis sistémica, una crisis de la civilización misma, eh, y los diferentes frentes de este problema, de esta guerra, son producto del desplome sistémico de lo que ha sido el sistema mundial, el del sector del transatlántico en estos últimos 50 años. Quizás el mayor peligro que enfrentamos en los países de las Américas y también en Europa es lo que hemos estado denunciando como una indiferencia moral por parte de la gente, producto quizás de temor, producto de toda la contracultura de décadas, pero una indiferencia ante los acontecimientos que han permitido que esto llegue a a la situación donde, por un lado, hemos tenido una confrontación casi nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Por otro lado, la declaración de guerra financiera, que es una cosa de locos, que voy a profundizar un poco más en eso dentro de un momento, en medio de una situación de una gran depresión económica que ha producido, por un lado, una pandemia que solamente está escalando. Esto va de mal en peor, a pesar de que sí hay ciertos avances con las vacunas, pero la situación global ha empeorado. Y también una situación donde hay niveles de hambruna e inanición, en buena medida producto de sanciones económicas y sanciones financieras que han creado una situación que solamente se asemeja a lo que ocurrió con Hitler en Europa en el periodo de mediados del siglo pasado. Esto es un genocidio inaceptable, lo que pasa en Siria, lo que pasa en Yemen, lo que pasa en Venezuela y ahora lo que están lanzando en contra de Rusia es intencional y es con la intención de simplemente aniquilar a naciones enteras. Todo esto, eh, algo que es producto de la crisis y algo que Lyndon LaRouche ha estado denunciando por medio siglo. Eh, Esta cuestión de las denuncias de LaRouche ya lo hemos discutido con la cuestión de la pandemia, que LaRouche en los años 80, 70, 80 ya estaba pronosticando que la política económica de austeridad y saqueo iba a producir resultados como los que se están viendo con la generación y la difusión descontrolada de pandemias, como la que estamos viendo, y pueden haber otras muy fácilmente por la degradación de la economía física, pero también en la cuestión del peligro de guerra. Esto no es producto de armamentismo, no es producto de que hay belicistas, es producto del desplome del sistema y que quienes controlan ese sistema están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso lanzar guerras, desatar el belicismo, desatar el armamentismo, para lograr sus fines políticos. Pero eso es la causa. En 1976, Lyndon LaRouche dio un informe de media hora en televisión nacional en Estados Unidos. Creo que nunca la doblamos al español, pero vamos a hacer eso esta semana que viene para que lo puedan ver. 1976, hace 45 años, donde LaRouche denunció que Jimmy Carter estaba provocando una situación con la Unión Soviética que fácilmente podría escalar
hacia una guerra, una confrontación termonuclear, Jimmy Carter siempre siendo hombre de la Comisión Trilateral, pero que esto era, dijo LaRouche, producto del hecho de que el sistema económico vigente, el sistema financiero especulativo, necesariamente estaba impulsando al planeta en esa dirección y que solamente con políticas que podrían resolver esa crisis generalizada internacional, una política de una reorganización por bancarrota del sistema total, que es lo que LaRouche proponía también en ese momento, solamente crear un nuevo sistema para garantizar el desarrollo físico-económico acelerado de las naciones del sur, solamente eso podría eliminar verdaderamente la causa que estaba provocando el peligro de guerra. Creo que si lo dijo Lyndon LaRouche hace 45 años, ya es tiempo que le prestemos atención, porque el mundo en que vivimos hoy es exactamente ese, solo que el peligro es mayor. Ahora, concretamente, ¿qué tenemos? Bueno, ayer, como seguramente habrán visto, el presidente Biden, o quienes controlan la presidencia de Biden, emitieron una orden ejecutiva que le declara la guerra financiera a Rusia. A Rusia se le habían impuesto sanciones económicas, en este caso han aumentado y escalado las sanciones en base a una serie de supuestas interferencias rusas, todas las cuales no tienen sustento en pruebas reales, desde injerencia en las elecciones de Estados Unidos, no hay pruebas de eso, al caso Navalny, no hay pruebas de eso, que ellos fueron lo que hicieron el hackeo en el ciberespacio, tampoco hay pruebas que se han presentado, y así por el estilo. Y claro, el caso de Ucrania y Crimea, que no es provocación de los rusos, sino resultado lógico de las provocaciones de la OTAN, Estados Unidos y demás a lo largo de años ya, y en particular el uso de una revolución nazi que el Departamento de Estado organizó en Ucrania en el 2014 por parte como instrumento Victoria Nuland, que en este momento acaba de ser nombrada por Biden como la tercera persona en jerarquía en el Departamento de Estado, la misma Victoria Nuland, que realizó el golpe en Ucrania que puso en el poder a gente de la vieja, todo el viejo grupo de los banderistas de Bandera, Stepan Bandera, que fue un colaborador directo de Hitler, literalmente directamente. Y los seguidores de Bandera, el batallón Azov, el sector derecho, etcétera, etcétera, son los que ahora mandan en Ucrania, atizados por Washington, Londres y demás. Entonces, con esa serie de excusas y justificaciones, lanzaron una serie de sanciones. Cuando empecé a leer las sanciones dije, bueno, más sanciones, pero no se cansan de las sanciones. Pero inmediatamente uno se da cuenta de que esto no era simplemente más de lo mismo, porque primero uno se da cuenta de que están expulsando a 10 diplomáticos rusos, eso ya es grave, pero luego inmediatamente anuncian que empezando el 14 de junio del 2021, se queda prohibido que cualquier institución financiera estadounidense, dígase banco, puede comprar o participar en el mercado de deuda pública rusa en el mercado primario denominado en rublos. Ahora, había habido una sanción para la parte del mercado que era denominado no en rublos, sino en otras monedas. Pero como anuncia muy alegremente la orden ejecutiva, la parte de los rublos es el 80% del mercado total, consiste en 185 billones de dólares. Dicen explícitamente que este mercado de la deuda pública es de lo que depende Rusia en su presupuesto para sobrevivir. Y luego dicen que el resultado de esto va a ser, como lo ha sido en el pasado, que va a provocar fuga de capital
aumento de las tasas de interés, inflación y caída de la economía, desplome de la economía rusa. Ahora, esto es lo que pasó en el 2014 con Rusia, también de nuevo en el 2018-19, y en esos momentos lo que tuvo que hacer el Banco Central de Rusia, como hay libre cambio, comercio abierto de la moneda rusa con el dólar, es decir, no hay control de cambios, no hay control de capitales, no han hecho lo que ha hecho China, no han impuesto el Glass-Steagall internacional, no han hecho lo que la Rush les recomendó, pues han quedado en una situación de vulnerabilidad muy conocida para los países de Iberoamérica, y es que hay libre convertibilidad entre su moneda y el dólar, y esto significa, por lo tanto, que pueden ser saqueados en un 2x3. Ahora, las reservas en moneda extranjera de los rusos son de los más altos en el mundo, 600.000 millones de dólares. La deuda es grande, 450.000 millones, y hay algunos analistas que han dicho de manera, si no estúpida, por lo menos con la ilusión de que sí se pueden defender, de que Rusia pues puede pagar toda la deuda externa y no hay problema, le quedan 150.000 millones de dólares. Pero como saben todos ustedes, especialmente los que han vivido en países saqueados a través de la fuga de capitales, esos 600.000 millones de dólares pueden desaparecer en 2 días, en 3 horas. Si las compañías de calificación de riesgo se lanzan, y eso en efecto es lo que dice explícitamente esta orden ejecutiva, que tienen ese poder, que eso es lo que va a pasar. Las citas textuales están ahí, se las podría leer, suponiendo que las encuentro, pero sí, son citas textuales donde dicen exactamente eso. Aquí les leo una, que está en el comentario de un funcionario de alto nivel anónimo del gobierno que dio una conferencia de prensa ayer después de la emisión de la orden ejecutiva, donde dijo que el mercado en rublos, dice, este es el mercado principal que el gobierno de Rusia usa para financiarse. Cuando los inversionistas estadounidenses se salen de estos mercados como compradores de bonos, esto puede crear un efecto que enfría todo el mercado, aumenta los costos de Rusia para colocar los bonos, para pedir prestado, y también provoca fuga de capital y una moneda más débil. Todas estas fuerzas tienen un impacto material en el crecimiento de Rusia y el resultado de la inflación. Cierra comillas. O sea, anuncian que esa es la capacidad que tienen y si no obedece Rusia las instrucciones que va a recibir y está recibiendo, eso es lo que van a hacer. Y también dice esta orden ejecutiva, esto es de la orden escrita, estamos preparados, mirando hacia adelante, imponer costos sustanciales y permanentes, cierra comillas. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, esto no es diferente a las provocaciones militares. Básicamente es exactamente lo mismo, pero en el área de las finanzas, porque como todo mundo sabe, que conoce las cuestiones del mercado emergente o del tercer mundo, está la manera en que los intereses financieros doblegan a un país, lo someten. Sí, claro, es bueno tener fuerzas dentro del país, claro, es bueno tener medios bajo su control, pero al final de cuentas, lo que hunde a un país y que lo controla es guerra financiera. Y en la medida en que los países siguen dependiendo de este cáncer especulativo internacional, son vulnerables. Por supuesto, han habido declaraciones de los rusos, de algunas autoridades diciendo, no, esto no nos va a afectar, les va a golpear más a ellos. No es cierto.
simplemente no es cierto. Sí hay cosas que puede hacer Rusia y los está contemplando. La respuesta de los rusos ha sido que ellos van a responder de manera proporcional y equivalente. Eso lo dijo Peskov y lo dijo Zakharova. Y ya anunciaron que proporcionalmente esto quiere decir que van a expulsar a 10 diplomáticos estadounidenses. Pero ¿cuál será la respuesta proporcional y correspondiente del lado financiero y económico? Eso no se ha dicho, pero Putin es, como dijo LaRouche, un genio en cuanto a los flancos estratégicos, como lo demostró en el caso de Siria, y no hay que esperar que él va a responder en el terreno, el territorio esperado, sino en otras áreas. La amenaza aquí, la cuestión fundamental, no solamente es fuga de capital, sino que pueden usar la dependencia que tiene Rusia, como lo tienen otros países, del mercado internacional, en última instancia su dependencia del sistema del aparato financiero de comunicación interbancario que se llama SWIFT. SWIFT, qué sé yo, es el YouTube del mercado financiero internacional. Si te expulsan, out, pero no hay otras opciones. Quedas absolutamente out y pueden prohibir cualquier movimiento de dinero, ya sea para comercio, para cualquier cosa que se realice en dólares a través de SWIFT. Eso es lo que han llamado en el caso de Rusia, sería el arma nuclear en contra de Rusia. Eso es como lo han definido. Pero eso claramente está como una posibilidad y los mismos rusos lo saben. Los rusos han estado hablando por fácil 5 años, pero especialmente en el último año, de que tienen que desarrollar y están desarrollando proyectos y medidas de desdolarización, es decir, cómo funcionar cuando te imponen sanciones absolutas. Ahora, esto no es una cosa tan fácil. Vean el caso de Siria. Si quieren ver lo que significa esto, esta medida de las sanciones, porque el asunto de sanciones es una herramienta nueva en la dirección de lo que es una política muy vieja, una política malthusiana de despoblación. Pero este es un bisturí muy preciso que se ha desarrollado en los últimos años para destrozar naciones. El caso de Siria, o el caso de Yemen, o el caso de Venezuela, o también Irán. Lo que está pasando en Yemen no es simplemente la pobreza de siempre, bajo condiciones horribles de siempre de África, el saqueo de siempre. Es mucho más que eso, es mucho peor que eso. Es la creación a través de sanciones económicas de campos de concentración al estilo nazi. Y eso no es una exageración. Tratan de hacer de Yemen un gran campo de concentración, porque están prohibiendo la llegada de medicina, prohibiendo la llegada de petróleo, prohibiendo la llegada de alimentos, y están ahí. Y están muriendo de hambre, como lo dijo Beasley del Programa Mundial de Alimentos. Genocidio intencional. Siria, que hace una década era un país pujante, no desarrollado, pero absolutamente de los más pujantes en el Oriente Medio, ahora tiene 90% de pobreza. Venezuela está bien, no era Brasil, no era una potencia industrial, pero Venezuela tenía cómo sobrevivir, además del petróleo. Ahorita, con las sanciones económicas, están produciendo una situación de un campo de concentración. Y eso es lo que se tiene que llamar. Y los que lo están tolerando, los que, por ejemplo, en el caso de las sanciones César que han impuesto en contra de Siria, que es el Congreso de Estados Unidos, estas son medidas nazis. Y los que votan a favor de eso son tan responsables como los que se hicieron de la vista gorda o aprobaron los campos de concentración y los hornos de Hitler. Y vemos los mismos resultados.
Venezuela acaba de hacer una maniobra, quién sabe cómo lo hicieron, porque tampoco están diciendo, pero para poder comprar unas cuantas vacunas, tuvieron que conseguir, quién sabe cómo, francos suizos, porque ni dólares ni euros, imposible, para poder hacer una compra. Entonces, esa es la amenaza que tiene Rusia encima, pero con todo respeto a Yemen, Siria y Venezuela e Irán, no son una superpotencia termonuclear. Ellos no tienen en última instancia cómo defenderse, pero Rusia sí, especialmente en alianza con China. Y eso es lo que está pasando. Están hablando de cómo desdolarizar. El canciller ruso Lavrov, en declaraciones que hizo a la agencia IRNA de Irán hace un par de días, dijo que están examinando las posibilidades de salir del sistema de pagos controlados por Occidente. También Zakharova hizo referencia a lo mismo, Peskov está hablando de lo mismo. Han habido discusiones con China al respecto. Están viendo cómo realizar intercambio en las monedas nacionales de los respectivos países. Hay discusiones entre los BRICS sobre cómo hacer esto. Lo único bueno que uno puede decir de lo que acaba de ocurrir es que se ha puesto en el centro de la discusión el tema real, y es cómo reemplazar este sistema caduco y fascista. Porque ahora sí, Rusia no tiene de otra. Y eso es lo que está en discusión. Ahora, la parte importante en esto, además de las soluciones posibles, y ahí están, es lo que está pasando del lado militar. Ahora, antes de pasar a eso, quiero nada más mencionar la conexión hemisférica iberoamericana a todo esto que acabo de describir. Como sabemos, el presidente de Argentina, Fernández, viaja a China a principios de mayo. Nosotros tenemos nuestra iniciativa de que se tiene que hablar ahí de traer la franja y la ruta a las Américas en coordinación con México en particular. Es obvio que si eso va a ocurrir con todo lo que está pasando, se tiene que hablar de cómo utilizar diferentes monedas y diferentes formas de pago para lo mismo. Y esa cuestión que ahora está sobre la mesa por lo que hizo Biden, va a ser un tema que se va a tener que discutir necesariamente. Si creen que estoy exagerando, les recomiendo que lean la entrevista que le dio a Sputnik el ex canciller brasileño Celso Amorim, que fue canciller con Lula por 7 años, luego ministro de Defensa con Dilma por 3 años, también con Itamar Franco fue canciller, y hablan con él sobre las posibilidades de un nuevo gobierno de Lula en Brasil, porque Bolsonaro va a ser el primer presidente mundial que cae por COVID, por lo que está pasando y lo que él ha permitido, y no solamente permitido, sino atizado en Brasil. Entonces le preguntan a Amorim cómo va a ser esto, y dijo, miren, estamos, y está hablando del mundo, no solo de Brasil, en medio de una pandemia, una gran crisis de salubridad, una gran crisis económica, una tremenda crisis social, pero estamos en un mundo nuevo. Dijo, el mundo está cambiando y los modelos que se habían usado anteriormente hasta la última década ya no funcionan y se está creando un mundo nuevo. Y luego lo siguiente que dice inmediatamente es, yo creo que el hecho de que tengamos a los BRICS, por ejemplo, es muy importante, porque tenemos la posibilidad, como Rusia acaba de proponer. Yo vi que mi buen amigo Lavrov, con quien compartía años en la Cancillería y como embajador en la ONU, yo vi que mi amigo Lavrov propuso que Rusia podría abandonar el dólar. Esto lo dijo hace 4 días, antes de las sanciones. Y es cierto, Lavrov había hablado de eso públicamente. Luego dice inmediatamente Amorim, yo no sé si Brasil puede abandonar el dólar, pero sí podríamos llevar a cabo comercio entre las naciones de los BRICS con nuestras propias monedas.
yo creo que Brasil tiene que trabajar con grupos como los BRICS y también tener relaciones normales con Estados Unidos. Le preguntan, bueno, pero Estados Unidos no se opondría a Lula. Dijo, Washington no es un concepto simple. Hay diferentes fuerzas en Estados Unidos que actúan de maneras diferentes. Seguro, si existiera el gobierno de Trump, ellos respaldarían a Bolsonaro. Pero con el gobierno de Biden, no sabemos todavía. Hasta ahora sus políticas hacia Latinoamérica no han mostrado un gran avance. Y sigue la discusión. Entonces, miren, Celso Amorim no es un súper radical, no es un Lindo LaRouche, aunque conoce nuestros materiales, seguramente, como todo mundo los conoce. Él no es conocido como un súper radical en estos asuntos internacionales, de finanzas internacionales, pero es discusión abierta a estas alturas. ¿Qué se tiene que hacer ante la política de las sanciones y el maltusianismo y el desplome económico de Occidente? Esa es la discusión. Y ante esa discusión solamente hay una respuesta consistente y sistémica que se ha presentado y es la de Lindo LaRouche. Es más, uno podría hipotetizar que ante la posibilidad muy real de que se podría armar una alianza de las cuatro potencias como LaRouche propuso siempre entre Rusia, China, India y Estados Unidos para reemplazar al sistema actual, pues los británicos ante ese peligro, potencialmente ese peligro, lo mejor para ellos sería asegurar que se desate la guerra financiera y militar entre Estados Unidos por un lado y Rusia y China por el otro lado. Ese es el cuadro estratégico. Y en cuanto a la parte militar, simplemente para concluir, miren la situación en el Mar Negro esta semana estamos al filo de la navaja en esto. El martes, les doy una pequeña cronología. Martes, Biden le habla a Putin para decirle, ¿por qué no nos reunimos? Pero vamos a tener que presionarlos y ponerles sanciones. Se lo dijo. Putin y los rusos no respondieron muy positivamente. Dijeron, veamos si los hechos se corresponden a las palabras. Eso fue el martes. El mismo martes, Shoigu, el ministro de Defensa de Rusia, viaja al frente ruso en la parte fronteriza con Ucrania para para pasar revista de las tropas. Fue una visita sorpresa, preparándose para lo que podría ser, dijo, la necesidad de actividad militar si siguen las provocaciones de Ucrania. Martes. Miércoles, Patrushev, el jefe de seguridad nacional de Rusia, viaja a Sebastopol, que está en Crimea, para una reunión sobre seguridad nacional y dice, si estas provocaciones siguen, pues vamos a tener que responder, estamos listos, estamos prestos a eso y obviamente no vamos a entregar a Crimea de ninguna manera. Ese miércoles, el mismo momento en que Patrushev estaba en Sebastopol, los rusos lanzan maniobras militares, ejercicios militares que no se habían anunciado previamente en el Mar Negro, de asalto anfibio, de aniquilar barcos extranjeros en el Mar Negro, guerra aérea, de todo. Una cosa en serio. Dos barcos de guerra, destructores, creo, de Estados Unidos estaban camino al Mar Negro, habían anunciado que iban a pasar por ahí y decidieron que mejor no, se fueron al Egeo, al Mar Egeo en vez. Una decisión correcta. Pero no hay que ver en esto una decisión de que con esto se calma la situación estratégica. Simplemente si estábamos a medio minuto de la medianoche, pues no avanzamos a 10 segundos ante la medianoche, seguimos a medio minuto. Eso es todo lo que significa eso, porque luego eso fue el miércoles. Al otro día, jueves, es cuando Biden emite la orden ejecutiva con todo lo que les he dicho. Él da un discurso anoche en televisión nacional, breve, diciendo, si no hubiera pasado nada, uno se
preguntaría, bueno, está ofreciendo diálogo, porque dice, queremos tener buenas relaciones, estables, etcétera, etcétera. No queremos entrar a una escalada de represalias. Hicimos lo que tuvimos que hacer, pero ahora ustedes nos respondan. Y queremos tener buenas negociaciones y discusiones con Rusia. Me quiero reunir con Putin, pero aclaro que las medidas que adopté pueden ser simplemente el comienzo. Es más, yo hice poco comparado con lo que pude haber hecho. Eso es lo que dijo. Entonces, aquí tenemos una situación realmente muy grave. El peligro de una guerra termonuclear, bueno, afortunadamente hay gente que está denunciando esto en Estados Unidos. Tulsi Gabbard, que fue diputada por Hawái y se lanzó en un momento a la presidencia como candidata a la presidencia. Ella ha estado denunciando y públicamente exigiéndole a Biden que tiene que parar la escalada y la confrontación. Se entrevistó en el programa de Tucker Carlson y le dijo a Tucker, mira, esto no es un juego. Aquí los americanos piensan que las guerras siempre son allá, pero esta guerra no va a ser allá, va a ser acá, va a ser guerra nuclear. Y tú y yo, le dijo a Tucker Carlson, que tiene mucha gente que ve su programa, tú y yo vamos a quedar fritos, incendiados, una muerte dolorosa. La gente tiene que entender que eso es lo que va a pasar. Y luego, de nuevo, ayer hizo un video de 3 minutos diciendo de manera introductoria, ¿estamos preparados para que nuestros seres queridos mueran ardiendo en una guerra, un holocausto nuclear, una guerra en Rusia por Ucrania? Si no, déjense de las provocaciones machistas. Ella dijo eso. Las provocaciones machistas, y hay que dejar de escalar antes de que sea demasiado tarde. Esta es una de las pocas voces de cordura. Hay otras voces entre los militares, pero tenemos una situación donde hace falta un movimiento internacional, un movimiento realmente donde la gente se para y empieza a protestar y decir, esto no es posible, no es aceptable. Se requiere un nuevo orden, se requiere una reorganización por bancarrota. Nos tenemos que asociar con China y con los países que quieren armar un sistema diferente al que nos está llevando a la guerra y las sanciones que producen genocidio como Hitler. No podemos crear una situación donde, de nuevo, de aquí a una década, si es que llegamos de aquí a una década, que nuestros hijos y nietos se rasquen la cabeza y digan, ¿y por qué no dijeron nada los alemanes en contra de los nazis? ¿Por qué no dijeron nada? ¿No podían oler lo que estaba pasando en los campos de concentración? Esa es la situación estratégica que tenemos, con la diferencia de que hoy tenemos voces mundiales que se han alzado, hay alternativas que existen, las opciones programáticas de la RUSH son muy conocidas y hay las posibilidades de levantar un movimiento fuerte internacional, especialmente aprovechando la visita de Fernández a China como punta de lanza para un cambio estratégico de esa naturaleza. Ese es el cuadro que tenemos ante nosotros esta semana.